Bien, vamos ahora a terminar esta primera clase de gráficas con esta última parte en la cual vamos a hablar de transformaciones de gráficas. Cómo eh, una gráfica va a cambiar si la transformamos. Bien, vamos a tratar de explicar a qué nos referimos. Por ejemplo, supongamos que conocemos la gráfica de y igual f de x. ¿No? Esa gráfica supongamos que es conocida. Sabemos cómo graficar esa regla de correspondencia. Lo que quisiéramos hacer es entender cómo cambia la gráfica si nosotros modificamos, transformamos realmente esa regla de correspondencia. Por ejemplo, nos gustaría saber qué pasa si en vez de graficar f de x, graficamos f de x más h. ¿No? ¿Qué va a pasar con la gráfica? Luego, en este caso, ¿qué pasa si graficamos en vez de f de x menos k? O, em, ¿qué pasa si en vez de f de x graficamos f de h por x, donde h es una constante no nula? O si graficamos f de x sobre k, donde k es una constante no nula. ¿O qué pasa si en vez de graficar f de x graficamos f de menos x o menos f de x? ¿Sí? Estos son ejemplos de traslaciones. Esta y esta son ejemplos de reescalamientos. Reescalamientos. Reescalamiento. Y estos son ejemplos de reflexiones. ¿Sí? Son ejemplos de distintos tipos de transformaciones. Bien, en general, las transformaciones se pueden clasificar. Hay tres tipos bien importantes que son las traslaciones, reescalamientos y reflexiones. Y queremos ver cómo se comporta la gráfica cuando hacemos esto. Bien, teóricamente podemos ver lo siguiente. Primero, ¿qué pasa si tenemos aquí la gráfica de f? Esta es la gráfica de la función f de x, ¿no? Acá tenemos y igual f de x. Pero ¿qué pasa si en vez de eso queremos graficar y' igual la misma regla de correspondencia, pero ahora hacemos x' más h? ¿Qué pasa con la función? Y aquí podemos ver lo que está pasando. La función tiene esta forma y ahora mantiene la forma, pero si no lo notamos, se ha desplazado a la izquierda. Se ha desplazado a la izquierda exactamente h unidades, ¿no? Entonces, sumarle h a x dentro de los paréntesis tiene el efecto de trasladar la gráfica hacia la izquierda h unidades. Obviamente, si h fuera negativo, sería una traslación hacia la derecha de ese mismo número de unidades. Bien, si ahora tuviéramos y igual f de x y queremos graficar y igual y' igual f de x' menos k, ¿sí? Entonces, lo que estaría pasando es que la gráfica la estamos trasladando k unidades hacia abajo. Entonces, en este caso es hacia abajo, k unidades. Entonces, la gráfica está bajando k unidades, ¿no? Está un poquito más arriba, ahora está un poquito más abajo. Ese es el efecto de la traslación horizontal y vertical. Y así es como se refleja en la gráfica. El reescalamiento también es algo que debemos poder hacer. Si empezamos con la función y igual f de x. Y ahora reescalamos adentro. Y' igual h por x'. ¿No? ¿Qué pasa con la gráfica? Bueno, la gráfica se va a contraer un factor de h. Entonces, por ejemplo, si este punto era el punto menos 1, algo, entonces se va a transformar en el punto menos 1 sobre h, lo mismo que teníamos antes, está en la misma altura. Entonces, eso eh, está contrayendo, reescalando h unidades, ¿no? En este sentido, como dividir entre h. Por ejemplo, si graficamos f de x sobre 2, se contrae toda la gráfica un factor de 2.
Pero si hiciéramos, no, f de 2x, ¿no? F de 2x se contrae la gráfica 2 unidades. Pero si hacemos x sobre 2, la gráfica ya no se va a contraer, sino se va a estirar un factor de 2. Bien, y si tuviéramos acá otra vez la gráfica de la función aquí f, si hacemos y' igual f de x', pero ahora sobre k, vamos a contraer en el eje en el eje vertical, contraemos un factor de k, ¿no? Entonces en el primer caso contraemos un factor de h en el eje horizontal y en el segundo un factor de k en el eje vertical. Entonces acá también contrae en este sentido, ¿no? Ese factor. Y finalmente, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos menos, ¿no? Bien, entonces, si el menos está dentro del paréntesis, si estamos graficando acá la función f de x y en vez de eso graficamos f de menos x', la función se refleja horizontalmente, ¿no? Entonces acá podemos ver cómo bajaba, venía acá, subía, bajaba y subía. Ahora va a bajar, subir, bajar de esta manera, ¿no? Simétrica. Es como agarrarlo de aquí del eje y darle la vuelta alrededor del eje. Y por eso nos queda esta forma. Bien, y si en vez de eso ponemos el menos fuera de la función, o sea, menos f de x, ¿no? Acá en la primera parte estábamos empezando con f de x y estábamos graficando y igual a y' igual a f de menos x'. Y acá en la segunda parte empezamos con y igual a f de x y ahora queremos graficar y igual a menos f de x'. Y', ¿no? Entonces ahora lo que hacemos es fijamos estos puntos que intersectan el eje x y ahora lo que hacemos es rotar alrededor del eje x. A eso se le llama una reflexión vertical. Todo lo que estaba arriba pasa a estar abajo, todo lo que está abajo pasa a estar arriba de manera simétrica. Igual como en el caso anterior, todo lo que estaba a la izquierda pasa a la derecha y todo lo que estaba a la derecha pasa a la izquierda de forma simétrica. Y de esa manera obtenemos ¿no? la nueva gráfica. ¿Sí? Entonces así vamos a ir modificando. Entonces veamos un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos una función, ¿no? Acá tenemos una función definida de menos 2 a 1. Esta función arranca del punto menos 2, menos 1. O sea, f de menos 2 es igual a menos 1. F en 0 es igual a 1 y f en 1 es igual a 0, por ejemplo, ¿no? F en menos 1 es 0 también. Entonces también tiene una forma así media sinusoidal. Ahí hay una regla de correspondencia, pero no importa. No nos fijamos en la regla de correspondencia, nos fijamos en la gráfica, la forma que tiene la gráfica. Bien, entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si a esa gráfica, en vez de graficar f de x, graficamos f de x menos 1? Bien, ahí está en naranja. Bueno, como habíamos dicho, cuando es x más h, se mueve a la izquierda h unidades, pero si es x, en este caso menos 1, se mueve a la derecha una unidad. Y por eso vemos a la función desplazada a la derecha una unidad. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, hubiéramos, en vez de desplazar hacia la derecha, podríamos haber puesto así, f de x más 1. Ahí está, con un color distinto. F de x más 1. ¿No? Entonces la gráfica, en vez de ahora trasladarse horizontalmente, se traslada verticalmente. Quiere decir que todos los puntos han subido una unidad y por eso la gráfica ahora está más arriba. ¿Bien? ¿Qué pasa si en vez de graficar f de x, graficamos f de 2x? Si graficamos f de 2x, ahora la gráfica se contrae un factor de 2. Bien, fíjense cómo el dominio era antes
de -2 a 1 y ahora el dominio va de -1 a 1/2. Ese es el resultado de la contracción. Sin embargo, si en vez de 2x ponemos dividido entre 2, entonces va a pasar lo contrario, ¿no? Lo que va a pasar es que se va a dilatar, se va a estirar un factor de 2. Entonces, en vez del dominio estar de -2 a 1, ahora va a estar el dominio de -4 a 2. Y la gráfica se estira horizontalmente. Eso es lo que pasa cuando lo hacemos dentro de la regla de correspondencia. Si lo hacemos fuera, notemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Por ejemplo, si multiplicamos por 2, la gráfica se estira, se dilata horizontalmente un factor de 2. Pero si dividimos, ¿no? Si acá en vez de por 2 dividimos, digamos entre 3 para cambiar de valor, entre 3, entonces la gráfica se contrae un factor de 3, ¿no? En el eje horizontal, obviamente. En el eje vertical todo se mantiene, pero en el eje horizontal no. ¿Sí? Y finalmente, si el menos lo ponemos adentro, fíjense cómo la gráfica se ha rotado alrededor del eje vertical, del eje Y. Y si ponemos el menos afuera, la gráfica va a rotar alrededor del eje X, ¿no? Esa es una reflexión vertical. Entonces todo lo que está abajo pasa arriba y todo lo que está arriba pasa abajo. ¿Sí? Ahí tienen los ejemplos. Ok, pero ahora lo que nos gustaría hacer es combinar distintas, nos gustaría combinar distintas transformaciones. Y esto es lo que usualmente ocurre en las aplicaciones. No es solamente una transformación, sino es una combinación de varias. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si queremos graficar esta función g de x, que es menos 2 veces f de 2x menos 1 más 3, ¿no? ¿Cómo modificamos esta gráfica para obtener la gráfica de g de x? Y lo que pasa es que ahí están ocurriendo las transformaciones que hemos mencionado, pero están ocurriendo una detrás de la otra, y a eso se le llama una composición. ¿Sí? Lo que está ocurriendo es que empezamos con la función f, pero estamos haciendo modificaciones a la gráfica dentro y fuera del paréntesis. Las modificaciones dentro del paréntesis están acá representadas por G1 y G2. Y las modificaciones fuera del paréntesis están representadas por H1 y H2. Entonces vamos a graficar sistemáticamente haciendo lo siguiente. Vamos a primero, en el primer paso, lo que vamos a hacer es graficar primero F compuesto con G1. Este es el primer paso. F compuesto con G1. Y luego vamos a graficar F compuesto con G1 y luego con G2. Ese es el segundo paso. Una vez que ya hayamos terminado con todo lo que está dentro de los paréntesis, empezamos con lo que está fuera del paréntesis. Entonces, graficamos todo esto, pero ahora compuesto con H1 y al final compuesto con H2. Entonces, siempre primero hacia adentro, y después hacia afuera, en orden. ¿Sí? De esa manera vamos a ir modificando la gráfica de la función y poco a poco vamos a ir obteniendo el nuevo gráfico. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que queremos hacer? Empezamos con esta función que es f de x. ¿Sí? Y vemos acá cómo se está transformando la regla de correspondencia. Queremos empezar primero de la función f y queremos ver lo que está pasando dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis, ¿sí? Dentro del paréntesis hay dos transformaciones y va desde afuera hacia adentro. Desde afuera hacia adentro. Entonces, vamos a ver a qué nos referimos aquí. ¿Sí? El primer paso va a ser graficar
la función, pero trasladada a la derecha una unidad. Eso quiere decir que vamos a graficar f de x menos 1. Ese va a ser el primer paso. ¿Sí? Este va a ser el primer paso hacia adentro. Se lo voy a poner con verde. Paso hacia adentro. ¿Bien? El segundo paso va a ser también hacia adentro. ¿De qué forma? A ver, lo que vamos a hacer es esto. La segunda función que vamos a graficar va a ser f, es la anterior, pero la vamos a modificar multiplicando por 2. ¿Bien? Y eso nos va a dar resultado f de 2x menos 1. Menos 1. ¿No? Entonces, aquí hay una aclaración que hay que hacer porque a veces hay una pequeña confusión. A veces se piensa que esto realmente es 2x menos 2. A veces hay esa confusión. Entonces, vamos a explicar cada paso de manera ordenada. Entonces, primero lo que estamos haciendo es graficando esta primera función. Es f sub 1 de x igual a f de x menos 1. Y la segunda función es f sub 2 de x. Va a ser el resultado de tomar la función anterior que supuestamente ya la graficamos y hacer 2x. ¿Bien? Pero f1 de 2x, ¿qué cosa es? f1 de 2x es f1 de algo, es f de ese algo menos 1. Entonces, f1 de 2x es f de ese algo. En este caso, lo que está dentro del paréntesis es 2x. Entonces, es este algo menos 1. Y de esa forma obtenemos la gráfica de f de 2x menos 1. ¿Bien? Esos dos primeros pasos se ven reflejados aquí. Primero, hacemos f de x menos 1 y eso traslada la gráfica a la derecha. Entonces ahora estamos trabajando con esta gráfica, ya no con la inicial, sino nos podemos olvidar de la inicial y ahora estamos trabajando con esta gráfica. ¿Cómo obtenemos f de 2x menos 1? Lo que tenemos que hacer es a esta gráfica transformarla por medio de 2x. Acá hemos demostrado, con esta cuenta, hemos demostrado que lo que hay que hacer en el segundo paso es la gráfica que obtuvimos anteriormente, hay que hacer 2x. Pero 2x, recordemos que era reescalar la gráfica por contraer la gráfica por un factor de 2. Entonces, esta gráfica que hemos obtenido, nos olvidamos de la primera. Esta, que es la segunda, la contraemos un factor de 2. Si la contraemos un factor de 2, ahí está, ¿no? Fíjense cómo la original va desde menos 1 a 2. Y ahora, contrayéndole un factor de 2, ahora va a ir de menos 1 medio a 1. Y ahora trabajamos con esta gráfica. Este es f de 2x menos 1. Ya nos olvidamos de la primera y la segunda. Estamos ahora trabajando con esta gráfica. A esta gráfica, ¿qué es lo que hay que hacerle? Bueno, el tercer paso, a ver, es el siguiente, ¿no? Aquí está. Ya graficamos f de 2x menos 1. Ahora hay que multiplicar por 2, luego reflejar multiplicando por menos 1 y luego sumar 3, ¿no? Hay 3 pasos adicionales. Entonces, el paso 3 sería multiplicar por 2. A lo que obtengamos, el paso 4 lo que hace es lo refleja, lo multiplica por menos 1. Y acá falta el paso 5. A lo que obtengamos, lo que hay que hacer es f5 de x va a ser lo que obtuvimos anteriormente, que es f4, y le vamos a sumar 3. Y con eso vamos a terminar. Bien. A ver, entonces ya aquí lo que nos están pidiendo es, para el tercer paso, multiplica la función por 2, pero eso es dilatar verticalmente un factor de 2. Entonces aquí está. Esta función queremos dilatarla verticalmente un factor de 2. Fíjense cómo el rango va de menos 1 a 1. Si lo dilatamos un factor de 2, el rango ahora va a ser de menos 2 a 2. Ahí está. Ahora el rango va de menos 2 a 2 y podemos olvidarnos de la última función. Listo. Ahora trabajamos con esta función. ¿Qué más hay que hacer?
Según esto, el siguiente paso es multiplicar por -1 afuera. Pero si multiplicamos por -1 afuera, todo lo que está abajo va arriba y todo lo que está arriba va abajo. Aquí está, ¿no? Todo lo que estaba abajo va arriba y todo lo que va arriba va abajo de manera simétrica. Nos olvidamos de esta función morada y ahora nos quedamos con esta gráfica, ¿no? Esta gráfica de esta función. En el último paso, ¿no? Ahí está. En el último paso, justamente lo que hay que hacer es sumar 3. Pero si sumamos 3 fuera del... Si sumamos 3 fuera de los paréntesis, entonces era una traslación vertical. Y como es más 3, se tiene que desplazar 3 unidades hacia arriba. Fijémonos que el rango va de -2 a 2. Si le sumamos 3, ahora el rango va a ir -2 más 3 es 1 y 2 más 3 es 5. Entonces va a ir de 1 a 5. Ahí está. Ahora el rango está de 1 a 5. Exactamente la misma función, pero desplazada verticalmente hacia arriba 3 unidades. Y listo. Acá podemos comparar de dónde empezamos y en dónde estamos terminando. Cada uno por cada paso, ¿no? Entonces otra vez, primero la movimos a la derecha una unidad. Luego la reescalamos horizontalmente, la contraímos un factor de 2. Después la dilatamos verticalmente un factor de 2 para después reflejarla verticalmente y finalmente sumarle 3 unidades. ¿Bien? Y de esa forma llegamos a la gráfica final. Bien, entonces de esa forma estamos obteniendo la gráfica de esta función ya transformada, ¿no? Queda como ejercicio graficar esta función f de x igual a x menos 2 sobre x menos 1 en su máximo dominio. Entonces lo que pasa es que acá hay una función cuyo máximo dominio son los reales menos 1, porque no se puede graficar en 1, y va hacia los reales. Y basta con notar lo siguiente. Lo que pasa es que x menos 2 sobre x menos 1, a ver, lo podemos escribir así como x menos 1 menos 1 sobre x menos 1. Y esto va a ser 1 menos 1 sobre x menos 1. Y notemos que esto es bien parecido a la hipérbola 1 sobre x, pero está transformada. Entonces vamos a hacer esto. La primera función que vamos a empezar con la función f de x que sí sabemos graficar, que es 1 entre x, ¿no? La hipérbola de oblicua. Entonces la primera función que vamos a, ¿no? Nuestro primer paso hacia adentro, ¿no? Nuestro primer paso hacia adentro es graficar la función, pero en x menos 1. Entonces f de x menos 1 es justamente 1 sobre x menos 1. ¿Bien? Luego, ya el resto es hacia afuera. Entonces va a haber paso 2 y paso 3. El siguiente paso va a ser tomar el paso anterior, lo que hicimos anteriormente, el F1, y ahora le vamos a cambiar de signo, ¿no? Entonces ahí vamos a obtener menos 1 sobre x menos 1. Y finalmente, en el último paso, lo que vamos a hacer es una traslación vertical, porque lo que vamos a hacer es, a la función que hemos graficado anteriormente, le vamos a sumar 1. Entonces eso va a ser 1 menos 1 sobre x menos 1, que como hemos visto es exactamente x menos 2 sobre x menos 1. Entonces lo que hay que hacer es a la gráfica, ¿no? A la gráfica de 1 sobre x hay que irla modificando para llegar con estos 3 pasos sencillos para llegar aquí, ¿no? A la gráfica que se está pidiendo. Sí, podemos hacerlo rapidito aquí. Es bien sencillo. Estamos empezando con esta gráfica, que es la hipérbola oblicua. A esa hipérbola, el primer paso, lo que estamos haciendo es, la estamos desplazando una unidad a la derecha. Como lo desplazamos una unidad a la derecha,
La asíntota vertical ahora se va a pasar a 1. Acá está el 0, ¿no? Em, la asíntota horizontal sigue siendo el eje X. Y ahora la función va a ser esto. Así. Y ahora acá va a ir así. Y no está de más ver en dónde, qué valor tiene cuando es 0. Esta función cuando x es 0 es menos 1. Ajá, entonces acá estamos en menos 1. ¿Sí? Ese es el primer paso. El segundo paso es reflejarla verticalmente. ¿Sí? El segundo paso es reflejarla verticalmente. Entonces, esta misma gráfica que teníamos aquí con la asíntota, etcétera, si lo reflejamos verticalmente, quiere decir que ahora va a tener esta forma, así, pero ahora va a ser así. Todo lo que está arriba va abajo y todo lo que está abajo va arriba. Acá está el 1 y acá está la asíntota vertical en 1, ¿no? Y el último paso, nos dicen, es sumarle 1. Acá está, el último paso es, hay que sumarle 1, o sea, hay que hacer una traslación, pero la traslación tiene que ser vertical. Entonces, la asíntota vertical se mantiene ahí, está en 1, pero ahora la asíntota horizontal va a subir, va a estar aquí. Ahí está la asíntota horizontal en 1, ¿no? Y ahora la función, ¿qué va a hacer? Va a hacer esto. Como está sumando 1, va a ser así. Aquí está la asíntota horizontal y vertical. Acá va a pasar por 2. Y luego acá está la asíntota horizontal y aquí está la vertical. Y ahora tenemos que también ver en dónde está este intercepto. No es difícil darse cuenta, pero lo que podríamos hacer es resolver la ecuación x menos 2 igual a x menos 1 igual a 0. ¿Dónde es que esto pasa por el eje x? Es decir, ¿dónde es que y se hace 0? Se hace 0 justo cuando x es igual a 2. Por eso, acá es 2 exactamente. ¿Sí? Y esa sería la gráfica de la función x menos 2 sobre x menos 1. Bien, entonces ahí tenemos un par de ejemplos que nos muestran cómo las transformaciones se comportan en las composiciones. Bien, queda de tarea trabajar ahora este ejemplo. Bien, ahí nos podemos quedar.